Bueno, en esta última parte vamos a ver archivos de texto y archivos binarios. Estos son los que vamos a utilizar en la práctica. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de eso, quiero comentarles que en esta asignatura se utiliza una convención para la escritura del código. Siempre es una buena práctica de programación utilizar algún tipo de convenciones para los identificadores, un conjunto de reglas o algo que haga homogénea la denominación de los distintos componentes de un programa. Entonces, en esta asignatura se propone identificar con una letra previa al nombre a la declaración de constante con una C, la declaración de tipo de dato con una T, la declaración de variable con una B corta. Del mismo modo a los registros con una R y a los archivos con una F. Y para identificar el tipo de uso de las variables se propone que tengan una A las variables auxiliares, una E aquellas variables que corresponden a datos de entrada por teclado y una P aquellas que son variables parámetros. Por supuesto, esto es una recomendación cuyo objetivo es que el programa sea más fácil de comprender, más fácil de corregir. Por supuesto, en otra asignatura o en otros ámbitos laborales podrán tener diferentes reglas. Son convenciones propias de esta asignatura. Bueno, veamos ahora los archivos de texto. Les muestro el código. La idea es que ustedes después usen este código, hagan las modificaciones, pero más que nada en este ejemplo la idea es mostrar cuáles son las instrucciones que sí o sí tienen que estar para, por ejemplo, grabar datos en un archivo de texto. Yo resalté aquí, ¿se acuerdan? Vimos antes la serie de comandos o instrucciones que había que usar. Acá les muestro cómo están usadas. Sí o sí tenemos que declarar un archivo. En este caso el nombre es archivo texto, es una variable puntero a archivo. Es la que va a ser el vincular, digamos, con el archivo de datos que voy a usar. El programa principal, como siempre, tiene las funciones que se requieren para cumplir el objetivo. En este caso es abrir el archivo, grabar el archivo, cerrar y terminó. En la función abrir archivo está la instrucción específica para eso, que es fopen, que tiene como parámetro el nombre del archivo, en este caso poema20.txt, es el nombre que le voy a dar al archivo. El modo es de escritura, por eso tiene una W de write. Entonces, esta instrucción crea un archivo de texto y se abre en modo escritura. Esta información se asigna a nuestra variable de archivo, que es archivo texto. Eso cumple el objetivo de la función abrir archivo. La función grabar archivo lo que hace es, utilizando la función fputs, que es la que vimos que es para grabar datos en un archivo, coloca como parámetros la línea de caracteres. En este caso termina con una barra N para poder separar, para que aparezca por filas. Y ese valor se agrega a archivo texto. Así puedo crear tantas líneas o renglones para grabar en mi archivo de texto. En este caso hay solamente 4, pueden ser más, pero es al solo efecto de simplificar. Bueno, después de grabar archivo viene la función cerrar archivo, que lo que hace es utilizar la función fclose, cuyo parámetro es la variable archivo que estamos utilizando. Y con esto tendríamos entonces grabado un archivo de texto. Fíjense, yo tengo acá el mismo código. Puedo compilar. Ejecutar. Perdón. Era grabar archivo de texto. Compilo. Ejecuto. ¿Qué me muestra ahí? Que el archivo fue creado. No me dice más nada. Yo no tengo la certeza de que realmente los datos que le dije que grabe estén grabados. Entonces, por eso la idea es mostrar otro código. Con este grabábamos el archivo y con este código
queremos leer el archivo de texto grabado. Bueno, entonces como siempre se declaran los prototipos de las funciones, se declara la variable archivo texto como puntero a un tipo file, que es la que vamos a usar, y el programa principal va a tener estas funciones: iniciar proceso, procesar archivo, finalizar proceso. Bueno, nuevamente acá vemos que en iniciar proceso sí o sí tiene que estar, dijimos que teníamos que declarar abrir el archivo. Acá se abre el archivo con la instrucción fopen, con el nombre con el que grabamos, poema20.txt. El modo ahora es R. ¿Por qué? Porque se abre el archivo en modo lectura. Esta R corresponde a read. Bueno, esa información de la apertura se asigna a la variable archivo, que es archivo texto. A continuación, este conjunto de instrucciones lo que hacen es verificar que el archivo no haya tenido problemas, o sea, principalmente que el archivo exista, porque tenemos que leer un archivo y no sabemos si existe o no. Un error en el nombre o un error en la ruta nos va a llevar a cualquier lugar. Entonces, estas instrucciones que están acá lo que buscan es saber si no hubo problema. Entonces, verifica que si el archivo de texto es igual a null, que es una macro que indica si es cero, que tuvo algún tipo de problema, que no encontró normalmente, entonces muestra el archivo no existe y hace una instrucción de salida, termina el programa. Si no hubo problema, lo que hace es imprime contenido del archivo. Bueno, la función procesar archivo lo que hace es invocar a su vez a una función leer carácter. Leer carácter lo que hace es usar la función específica fgetC para leer un carácter del archivo de texto. Esto se obtiene un carácter a la vez y asigna a la variable carácter que tengo definida anteriormente. Entonces lee un carácter. Después, como tenemos que leer todas las letras, todo el texto que está contenido en el archivo, se usa una estructura repetitiva que va a repetir tantas veces hasta que sea el fin de archivo. Entonces, el mientras no sea fin de archivo, va a mostrar el carácter que leyó y va a leer carácter utilizando esta función. El leer es con la función fgetC y el mostrar es un printf, como siempre, del que ya sabemos, va a mostrar el carácter que leyó. Bueno, esto va a iterar hasta tanto llegue al fin de archivo. Luego de eso, una vez que procesó el archivo, viene a finalizar proceso, y finalizar proceso es solamente en este caso cerrar el archivo. Yo tengo en el IDE este código, está tal cual como el que ustedes tienen. Compilo, ejecuto. Bueno, y la ejecución lo que hace es mostrarme todos los caracteres que estaban guardados en ese archivo. Entonces con eso puedo verificar que efectivamente los datos que grabé con el código anterior existen en este archivo. Muy bien. Seguimos. Bueno, algunas cuestiones. Acá le pongo los resultados. Este fue el resultado del primer programa de graba archivo texto.exe. Con esto crea el archivo poema20.txt. Y con el programa lee archivo texto lo que hace es mostrar el contenido de este archivo poema20.txt. O sea que salió todo perfecto. Ahora hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la ubicación de los archivos. Vieron que como en la instrucción fopen teníamos que poner el nombre y la ubicación. En este caso no hace falta poner la ruta porque está configurado por defecto que tiene que buscar en este lugar. O sea, el archivo y los programas están en la carpeta documento, en una carpeta que se llama programa C, porque así yo lo configuré y ya les muestro cómo hacer. Otra cosa que es importante es diferenciar, digamos, o sea, estamos tratando con archivos de texto
que mencionamos entre sus características que es un archivo plano. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ningún tipo de formato. Quiere decir que si yo lo abro con un editor de texto como el bloc de notas, voy a ver todo el texto, puedo hacerlo visible, o sea, puedo ver exactamente qué es lo que tiene. No hace falta que yo, como hice antes, corra un programa para leer lo que el archivo tiene. Sencillamente, abriendo con el bloc de notas, yo puedo acceder al contenido de ese archivo. Acá estoy en el explorador, estoy en Documentos, Programa C. Acá lo que tengo es el archivo fuente, archivo TXT, que si yo le doy a abrir, me lleva al bloc de notas y me va a permitir ver también el código. ¿Se acuerdan que dijimos que el archivo de texto también se usa para los archivos fuentes? Bueno, este es el archivo que yo grabé con el IDE que estamos utilizando. El archivo .exe, el ejecutable, y este ya no va a ser visible. Entonces tengo acá los archivos fuentes de los programas que estoy usando, los ejecutables, y tengo el archivo que creé. O sea, creé con este nombre, y si yo quiero ver el contenido, esta apertura me muestra exactamente todo lo que tiene. Bueno, ese era el punto, recalcarle que los archivos de texto son visibles con cualquier, con un bloc de notas puedo leer. Bueno, la cuestión de la ubicación y los directorios por defecto se configuran en el IDE en las opciones del entorno. Acá tienen una pestañita de archivos de directorio y acá tengo que indicarle en qué lugar quiero que los datos se graben. Bueno, entonces esto de la ubicación del archivo queda en esta presentación para que ustedes lo tengan presente, que pueden configurar exactamente dónde quieren que los datos sean grabados.